Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre el reinado de Isabel II. Isabel II, como ya sabéis, era hija del rey Fernando VII y de María Cristina de Borbón, la última de las esposas que había tenido, que aquí podéis ver en este retrato. También os comenté que a su muerte, a la muerte de Fernando VII, no había descendientes varones, no había hijos y era Isabel la mayor. Fernando, en previsión de que reinara Isabel, había derogado finalmente la ley sálica, que, como costumbre en los Borbones, hacía que siempre heredara un varón, existiendo alguien de este sexo en la familia. Por eso el hermano de Fernando, Carlos María Isidro, no aceptó esa derogación, que se llamó la pragmática sanción, e inmediatamente se autoproclamó rey al morir Fernando en 1833. Esto dio lugar a la Primera Guerra Carlista, ya que el país se dividió en dos. Por una parte, los partidarios más recalcitrantes del absolutismo, que pasaron a ser llamados carlistas, y por otra los partidarios de la nueva reina, entre los que estaba la gente de ideas liberales y los moderadamente reformistas dentro de los partidarios del antiguo régimen, que preferían a María Cristina como regente y a Isabel como futura reina y que fueron llamados por eso isabelinos. El carlismo tuvo sobre todo gran apoyo en la España rural y fundamentalmente en el norte. Para ser más precisos, las zonas rurales del País Vasco, de Navarra, del interior de Cataluña y de Aragón, y un poquito también de la Comunidad Valenciana, sobre todo la zona de Castellón. La antigua nobleza pequeña, los hidalgos y en general campesinos y las personas de ideas muy tradicionales y muy católicas eran sus grandes defensores, y sus ideas se podían resumir perfectamente con su lema: Dios, es decir, monarquía absoluta por derecho divino y gran presencia todavía de la religión y de la Iglesia en la sociedad y en la política; patria, nacionalismo español; rey, monarquía absoluta; y en el caso del norte, sobre todo, fueros, defensa de las libertades y privilegios tradicionales vascos y navarros. Los carlistas fueron un movimiento político que prácticamente todo el siglo XIX dio conflictos y problemas al naciente Estado liberal español, pero sobre todo el principal fue esta primera guerra carlista que os acabo de mencionar. Aquí veis los años, del 33 al 39, y el mapa con las operaciones de la guerra, que es un poco lioso quizá, pero para resumirlo y dejarlo claro, la guerra tuvo una primera fase hasta el 35 en la que los carlistas se hicieron fuertes en el norte, incluso lograron algún éxito. Asediaron Bilbao, pero en la asedia Bilbao murió su principal general, que se llamaba Zumalacárregui. Una segunda fase, en torno a 1836-37, en la que intentaron expediciones a Madrid. Por eso veis todas estas flechas, la del general Gómez y la del propio pretendiente carlista, su rey, entre comillas, Carlos María Isidro. Llegaron a pasar muy cerquita de Madrid, pero no se atrevieron a asediarlo. Y finalmente ya la última fase, que es de victorias liberales, con el general Espartero, que se pone al frente de las tropas isabelinas y que les empuja hacia el norte, ya que tenía una gran superioridad militar en hombres y en armas sobre ellos, y termina poco a poco reduciendo su territorio hasta que los carlistas deciden rendirse y firmar un acuerdo de paz en agosto del 39, que es el llamado Convenio de Vergara, del que ahora hablaremos. Tened en cuenta que el liberalismo era superior al carlismo en muchos aspectos. Tenía, como podéis ver en este mapa, las principales zonas urbanas y la costa mediterránea de Andalucía como bastiones: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc. Tenía a la alta nobleza, a los altos jefes de la Iglesia también, que finalmente se ponen de parte de Isabel, también a la burguesía, clases medias que podríamos llamar, e incluso las clases populares del sur, y parte también del campesinado del centro-sur. El carlismo, a regañadientes, tuvo que firmar la paz, cosa que nunca aceptó el pretendiente carlista, que prefirió huir con sus más leales, cruzar la frontera y refugiarse en Francia, cosa que hará repetidas veces él y sus descendientes durante el siglo XIX. Por el Convenio de Vergara, que era muy generoso, se admitía otra vez al ejército, en este caso liberal, isabelino, a todo aquel militar carlista que se rindiera y que aceptara jurar lealtad a la nueva reina. Eso dio lugar a que generales como Maroto, del ejército carlista, rindieran sus tropas, y el propio Maroto, encabezando esta parte del carlismo favorable a rendirse, se dio el llamado abrazo de Vergara con Espartero, al que como premio le acabaron nombrando Príncipe de Vergara, como la calle que tenéis en Madrid, dedicada a él.
Durante esos años de guerra carlista se desarrolla la regencia de María Cristina de Borbón. Tened en cuenta que Isabel II tenía solo 3 años cuando muere su padre. María Cristina no era de ideas liberales, pero se ve obligada a apoyarse en los liberales para poder resistir al carlismo. Así que hace en primer lugar un estatuto real en el año 34, que no es una constitución, ya sabéis que las cartas otorgadas no son constituciones, pero que al menos da algunos derechos a la población y establece un parlamento con un sufragio muy limitado, muy censitario y 2 cámaras. Esto a los liberales, que ya podemos empezar a llamar progresistas, los antiguos exaltados del trienio, no les parecía ni mucho menos suficiente. Así que terminaron haciendo alguna rebelión contra la reina y logrando que la reina le diese el gobierno a un liberal de sus ideas, a Mendizábal. Mendizábal logró que se aprobara una nueva constitución. Primero se llegó a recuperar durante unos meses la de Cádiz por un motín de sargentos bastante curioso, los sargentos en la granja. Pero luego ya se aprobó una nueva constitución en el año 37 que era de ideas progresistas y por eso contenía, como veis aquí, principios como el de soberanía nacional, una amplia declaración de derechos políticos para la población, una clara división de poderes dejando solamente a la corona al ejecutivo y quitaba la confesionalidad al Estado. La confesionalidad católica, aunque mantenía una cierta situación de privilegio de la Iglesia, pero que también contenía algún principio moderado, como no establecer aún el sufragio universal, sino un sistema de voto censitario, dejar 2 cámaras, un senado más conservador en ese sentido, y un papel todavía importante de la corona. Así que trataba de ser una constitución dentro de, en general, sus ideas progresistas, conciliadora hacia lo que ya empezaba a ser el otro partido liberal, el partido moderado, porque en esta época aparecen claramente ya los 2 primeros partidos políticos claros de nuestra historia. El Partido Liberal Progresista, o simplemente Partido Progresista, y el Partido Moderado, con ideas liberales más conservadoras. Pero por lo que es más conocido sin duda Mendizábal es por sus reformas económicas y sociales que suponen ya la definitiva abolición del antiguo régimen en España. Se disuelven los señoríos, también las propiedades vinculadas, lo que quería decir propiedades de señoríos, con todo lo que eran las obligaciones de siervos hacia señores, todo eso se suprime y quedan simplemente como propiedades privadas. Y Mendizábal, viendo que la Iglesia en esos años está apoyando activamente en su mayoría al carlismo, decide asestarle un gran golpe a su economía y expropiarle tierras y conventos, lo que se llama la desamortización de bienes, y venderlos en pública subasta. Esto no supuso repartirlos ni mucho menos entre los campesinos que pedían tierras. Al ser subastas, normalmente quien compraba era gente con dinero, es decir, la propia burguesía o la nobleza. Mendizábal, que era masón, en ese sentido, pues claramente era anticlerical. Y tampoco tenía unas ideas ni mucho menos partidarias de lo que podríamos empezar a llamar el socialismo. Era un liberal burgués. Eliminó también privilegios como los ganaderos de la Mesta o trató de liberalizar el comercio interior, suprimiendo aduanas y la producción, suprimiendo los gremios. Así que, como veis, son medidas claramente liberales y de ideología burguesa progresista. Es normal que a Mendizábal le representaran en las caricaturas conservadoras como un demonio, por todas estas medidas que había hecho, sobre todo las anticlericales, o incluso recordaran supuestos orígenes judíos, como podéis ver aquí en esta caricatura. Los moderados subieron al poder en 1837 con el apoyo de la reina, que en el fondo los prefería. Aquí podéis ver en este cuadro las diferencias entre su programa político y el de los progresistas. Los moderados no querían en el fondo la Constitución del 37 y empezaron a hacer medidas más conservadoras que quitaban peso, por ejemplo, a los ayuntamientos elegidos por los ciudadanos. Al final, todo esto acabó, y también coincidió con el fin de la guerra carlista, con una insurrección contra la regente, a la que además acusaron de chanchullos, de casos de corrupción y tráfico de influencias, y se llevaron por delante su regencia, nombrando como nuevo regente al general victorioso contra los carlistas, a Espartero. Espartero solo llegó a estar 3 años como regente. Intentó aumentar las medidas de libre comercio, cosa que enfadó muchísimo a los industriales catalanes e hizo que Barcelona tuviese motines, también en parte por los obreros, llegando Espartero a bombardear nada menos Barcelona. Y sobre todo tuvo el error de apoyarse mucho en los generales amiguetes de él, a los que llamaron los ayacuchos, porque habían participado en la batalla de Ayacucho en América, y eso enfadó incluso a su propio partido. Así que hasta su propio partido participó en un levantamiento, un pronunciamiento moderado en el año 43, que triunfó y obligó a Espartero a dimitir y a exiliarse a Inglaterra. Con solo 13 años decidieron los triunfadores declarar mayor de edad a Isabel II y la proclamaron reina, ya que una tercera regencia hubiera sido demasiado. Como veis, vaya panorama que le quedaba a Isabel. 13 años, sin experiencia, sin una educación apropiada para gobernar, y enseguida
dejándose manipular por los políticos que estaban cerca de ella. Aquí podéis ver a la reina en dos famosos retratos que le hicieron, uno en la época en la que es declarada ya por fin mayor de edad y otro pues ya más entradita en años y en carnes. En esta época aparece la fotografía y aquí podéis ver fotos de la propia Isabel, pero ya posteriores. Isabel enseguida dejó claro que prefería a los moderados, así que nada menos que 10 años largos gobernaron sin prácticamente interrupción el partido moderado con Isabel II. De este partido, su principal político, como no, era un general. Ya os comenté que es la época en la que los generales se meten en política, los llamados espadones. Así que en este caso el espadón moderado era el general Narváez, que era un enemigo de Espartero. Los moderados se apoyaban en la alta nobleza, en la iglesia, en la alta burguesía y querían hacer una España liberal conservadora, centralizada y a su manera moderna. No les valía la Constitución del 37, la consideraban demasiado progresista para sus ideas y crearon una nueva, la del 45, que daba más poder a la corona, que a partir de ese momento compartía soberanía con la nación y limitaba más el derecho al voto. También, para arreglar la ruptura de relaciones con la Iglesia por la desamortización de Mendizábal, hicieron un acuerdo con ella, el Concordato, que mantenía al país como oficialmente católico y daba a la Iglesia gran importancia en la educación. Terminaron así también con la desamortización en lo que toca a los bienes de la Iglesia y sobre todo se centraron en la centralización. Para eso, la división en provincias de 1833 de Javier de Burgos ya se consolida, crean más aún la figura del gobernador provincial, centralizan la administración y quitan poder a los ayuntamientos. Hacienda empieza a ser entonces un ministerio muy importante y para controlar el orden público se crea la Guardia Civil. En este caso, en los pueblos, en la España rural. Ya existía algo más parecido a una policía urbana, pero quedaba hacer una policía rural que va a ser la Guardia Civil. También el ministro Moyano, del que hay una estatua en pleno Paseo del Prado, hizo un sistema de una ley educativa nueva por la cual se imponía una educación obligatoria primaria y la secundaria, que no era obligatoria, tendría institutos en todas las capitales de provincia. Y se elaboró un código penal nuevo, así que como veis, claro, en 10 años se hicieron muchas leyes y crearon una legislación que, aunque en algunos momentos fue abolida, pues duró buena parte del siglo. Pero la década moderada mostró ya los problemas y los límites del partido moderado. Corrupción de nuevo, favoritismo de la reina, manipulación de elecciones para que siempre tuvieran mayoría en el Parlamento los moderados, caciquismo y la influencia sobre la reina de su camarilla, que claramente era favorable a este partido. El ejército seguía muy metido en la política, con lo cual, si los moderados tenían a Narváez, los progresistas tenían a Espartero, que ya empezaba a hacerse un poco mayor, y a un general que aparece por entonces, poco después, Prim, que será su futuro líder. Hay progresistas descontentos de la intransigencia que a veces muestra su partido. Hay moderados que también están un poco descontentos de lo que hacen los suyos. Al final, en la década de 1850, justo ya al final de este periodo de gobierno moderado, pues se va a crear un nuevo partido que intenta unir a los más centristas de ambos y que por eso se va a llamar la Unión Liberal. Su objetivo inicial era unir a todos los liberales, pero era un objetivo utópico. De hecho, la izquierda de los progresistas va a romper con los progresistas también a partir del año 54, ya que empiezan a tener ideas republicanas, ven que con esta reina no hay nada que hacer y van a formar el Partido Demócrata, del cual luego saldrán los republicanos. Para acabar con esta primera parte del reinado de Isabel II que os explico en esta Flipped Classroom, hablaremos de lo ocurrido entre los años 54 y 56. De nuevo, una crisis económica, una corrupción galopante y la impopularidad de los gobiernos moderados llevó a una rebelión popular acompañada de un golpe militar, de un pronunciamiento, ambas cosas a la vez. Es lo que se llama la Vicalvarada, porque tuvo lugar en Vicálvaro, y detrás de ella estaban O'Donnell, que ya podemos considerarlo jefe de la Unión Liberal, y Espartero. Consiguieron que Isabel II diese el gobierno a una coalición de los golpistas y parar la rebelión popular en las ciudades. Espartero formó un gobierno que duró 2 años, muy caóticos, pero que dejó grandes reformas, como una nueva desamortización que hizo su ministro Madoz de bienes comunales de los ayuntamientos, que fue mayor incluso que la de Mendizábal, una ley de ferrocarriles que intentaba crear una red en España moderna de este medio de transporte, una ley de bancos que también favorecía la creación de bancos para financiar el capitalismo español y en general medidas liberales y librecambistas. Pero los moderados acabaron dando un nuevo golpe de Estado con el apoyo de la reina en 1856 y Espartero se tuvo que volver a ir
a la oposición y al exilio, y con él los progresistas.